Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül sorprendieron a todos con un movimiento que nadie esperaba, la reconciliación con sus respectivas familias. Después de meses de rumores, silencios y tensiones familiares, al fin se ha producido lo que muchos consideraban imposible. La pareja no solo ha reafirmado su compromiso mutuo, sino que también ha dado un paso crucial hacia la paz con las personas más importantes en sus vidas. Todo comenzó con una visita inesperada. Una fuente cercana a la familia Atagül confirmó que Burak fue visto entrando al domicilio de los padres de Neslihan con un ramo de flores blancas y una caja de dulces tradicionales. Llegó sin prensa, sin guardaespaldas, solo con una sonrisa y una actitud de respeto, reveló la fuente. Según testigos, fue recibido con sorpresa, pero también con una tensión evidente. Sin embargo, la conversación que tuvo con el padre de Neslihan, descrita como larga y emotiva, marcó un antes y un después. Vengo aquí no como actor, sino como el hombre que ama a su hija, habría dicho Burak durante esa reunión. Si alguna vez fallé en demostrar mi respeto por esta familia, estoy aquí para remediarlo. Estas palabras, cargadas de humildad, aparentemente tocaron el corazón del padre de Neslihan, quien, después de unos minutos de silencio, simplemente respondió: mi hija merece un amor valiente, no perfecto. Pocos días después, fue el turno de Neslihan. Consciente de lo importante que era cerrar heridas, ella decidió visitar a la madre de Burak, con quien se sabía que tenía diferencias desde hace tiempo. El encuentro fue en casa de la hermana mayor de Burak, un lugar neutral elegido para evitar tensiones innecesarias. Al llegar, Neslihan llevó consigo un libro de poesía otomana, sabiendo que la madre de Burak era amante de la literatura. Según una persona presente, Neslihan dijo: no quiero ser solo parte de la vida de Burak. Quiero ser parte de esta familia, si ustedes me lo permiten. La madre, visiblemente conmovida, respondió: a veces, solo se necesita un gesto para sanar años de distancia. Bienvenida, hija. Tras estos encuentros, la pareja organizó una cena familiar conjunta. Por primera vez en mucho tiempo, ambas familias se sentaron en la misma mesa. No fue un evento público, sino algo íntimo, pero las imágenes filtradas mostraban a Burak sirviéndote al padre de Neslihan y a Neslihan abrazando a la madre de Burak. Las sonrisas eran genuinas. Las miradas, cálidas. Y el ambiente, lleno de reconciliación. Un invitado contó que durante la cena, Burak se levantó y levantando su copa dijo: hoy no celebramos solo el amor entre dos personas. Celebramos la unión de dos familias que decidieron dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro con esperanza. Las palabras fueron recibidas con aplausos y lágrimas. La madre de Neslihan, incluso, se acercó a él para darle un beso en la mejilla. La cena se convirtió en un símbolo. No solo para las familias presentes, sino también para todos los que, desde la distancia, seguían la historia de Burak y Neslihan con el corazón en la mano. Las redes sociales estallaron esa noche cuando comenzaron a circular las imágenes captadas por un camarero anónimo que trabajaba en el lugar del evento. En uno de los videos, se veía a Burak ayudando a la madre de Neslihan a ponerse el abrigo, mientras ella le decía con una sonrisa: gracias por devolverle la alegría a mi hija. Y en otra imagen, se veía a Neslihan tomando de la mano al padre de Burak, mirándolo con respeto y diciendo: su hijo es el hombre que elegí para caminar a mi lado. Lo que siguió fue aún más emotivo. A los pocos días, Burak y Neslihan ofrecieron una entrevista exclusiva a una revista cultural, una elección poco común, alejada del sensacionalismo, donde hablaron por primera vez de la importancia de sanar no solo como pareja, sino también como parte de un núcleo familiar. No queríamos que nuestras familias fueran solo testigos, sino parte de nuestro amor. Porque el amor crece cuando se comparte en paz,
dijo Burak. Neslihan añadió con voz serena, a veces, lo más valiente que uno puede hacer es tender la mano primero. Pero la gran sorpresa llegó al final de esa entrevista, cuando ambos fueron consultados sobre los planes a futuro. El periodista les preguntó, con cautela, si esta nueva etapa significaba un compromiso más profundo. Burak miró a Neslihan, sonrió y tomó su mano antes de responder, la reconciliación fue nuestro verdadero compromiso. Pero sí, estamos listos para dar el siguiente paso. Uno que incluye a nuestras familias, a nuestra historia y al futuro que queremos construir juntos. Las especulaciones sobre una posible boda íntima comenzaron de inmediato. Algunos medios incluso hablaron de una ceremonia en Capadocia, con vistas al atardecer y una lista de invitados reducida a solo familiares y amigos muy cercanos. Aunque ninguno de los dos confirmó nada oficialmente, una publicación de la hermana de Neslihan en redes sociales pareció echar más leña al fuego, una imagen de 2 anillos sobre una alfombra bordada, acompañada del texto. Cuando los corazones sanan, las manos se entrelazan más fuerte. El impacto en sus seguidores fue inmediato. Cientos de miles de comentarios inundaron las plataformas digitales. Este es el tipo de amor que inspira, escribió una fan. Otro comentó, más allá de la fama, han demostrado que las relaciones verdaderas también enfrentan pruebas, pero cuando hay amor, todo se supera. Pero como si no fuera suficiente, días después Burak compartió una publicación inesperada en su cuenta personal. Una imagen antigua, en blanco y negro, de su primera serie con Neslihan. En la descripción, escribió, al principio, no sabíamos todo lo que vendría. Hoy, sé que cada obstáculo valió la pena. La respuesta de Neslihan no se hizo esperar, reposteó la misma imagen con una frase que derritió a todos, porque las historias más bellas no se escriben solas. Se escriben de a dos, y en familia. Así, esta etapa de reconciliación se ha transformado en una especie de renacimiento para Burak y Neslihan. No solo como pareja pública, sino como personas que se atrevieron a poner el amor por encima del orgullo, el diálogo por encima del silencio y el perdón por encima de las heridas del pasado. En palabras de Neslihan, en un pequeño video que compartió con sus seguidores, no somos perfectos. Nos equivocamos, discutimos, nos alejamos. Pero cuando uno recuerda por qué comenzó a amar, también recuerda por qué vale la pena luchar. Y Burak, cerrando el video con una sonrisa, añadió, a veces, el amor no es lo que empieza bien. Es lo que sobrevive, aprende y vuelve más fuerte. Esta historia, que parecía tener un final incierto, hoy brilla con una nueva luz. Y aunque nadie puede predecir el futuro, una cosa es segura, Burak y Neslihan han demostrado que, cuando hay amor de verdad, siempre hay camino de regreso. Porque como dijo el padre de Neslihan en aquella primera conversación de reconciliación, no se trata de no equivocarse. Se trata de saber volver con el corazón en la mano. ¿Y ustedes, queridos seguidores, creen en las segundas oportunidades? Déjenos sus comentarios, suscríbanse al canal y denle like si esta historia también tocó su corazón. Nos vemos en el próximo video con más noticias que no querrán perderse. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de esta emotiva reconciliación. ¿Crees que esto fortalecerá aún más su relación? No olvides suscribirte al canal y darle like al video si quieres seguir conociendo los detalles más conmovedores del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.